maltrato infantil y acoso escolar. Ambas realidades, ambas situaciones están íntimamente relacionadas. El 24 de abril estuvimos celebrando o conmemorando el Día Internacional el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. Días después, el 2 de mayo, ayer, se conmemoraba el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Y así me traigo otra fecha que tiene mucha relación también. Me iría el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Somos una sociedad, más bien que sociedad, porque si hablo de sociedad me referiría solamente a España, porque es donde yo estoy, pero en realidad somos un mundo globalizado con una gran tolerancia a la violencia, a la normalización de la violencia, ¿vale? Y esto está teniendo unas consecuencias realmente graves en la infancia, en los niños y en las niñas. Para quienes me conocéis y para quien no, recordaros que soy Inma Buitrago, que soy mamá en este momento de una niña de 5 años que se llama África y me dedico a coaching para una crianza consciente y con amor incondicional. En mis programas trabajo la consciencia, la gestión emocional y desde esa gestión emocional la aceptación de todo el universo de las emociones y la regulación de su expresión. Entre ellas, la emoción del enfado y de la ira, que está muy vinculada a esta situación que hoy os hablo. ¿Por qué quiero hablaros de esto? Bueno, pues porque por un lado me dedico profesionalmente a acompañar y por otro lado porque yo misma he sido víctima, de maltrato infantil porque viví en un hogar de violencia de género hacia mi madre y hacia los hijos y a las hijas. Y segundo, porque yo también fui víctima de acoso escolar, de bullying, como hoy día les conocemos. Y como madre me toca especialmente ver cómo normalizamos conductas que no tienen que serlo. Pero bueno, voy a contaros lo que para mí es muy importante que tengamos claro es la especial relación del maltrato infantil con el acoso escolar. Y para ello primero voy a recordaros que la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y como diría mi hija pequeña, también de la niña, hace una invitación especial a la protección de la infancia, de los niños y de las niñas, de los menores, para protegerlos en todos los aspectos físicos, psicológicos y que no haya ningún tipo de discriminación por ningún tipo de sesgo, tanto de origen, de raza, de edad, de sexo, de ningún tipo. Tengo aquí una pequeña chuleta para que no pierda el hilo. Y luego en España en concreto, ya no me voy de lo internacional a lo nacional, en España en concreto el Código Penal protege a los niños y a las niñas, ¿vale? Y está penalizado con condenas los malos tratos hacia los niños y las niñas. Y aquí quiero hacer una incidencia, que es un mal... Perdonad que tengo catarro. que es un maltrato, ¿vale? Porque muchas personas que en estos días hayan visto el maltrato infantil, entre ellas las familias, incluso el profesorado, el personal docente, tanto del ámbito reglado como no reglado, pueden pensar que eso no tiene que ver con ellos y ellas, que ellos no maltratan. Pero es que el maltrato es muy amplio y va desde lo pequeño a lo más grande. El maltrato no es solo pegar palizas a los niños o a las niñas. El maltrato no es solo
las quemaduras típicas de cigarro que hemos visto, los bofetones que lleven a contusiones o a daños físicos que requieran atención médica. El maltrato puede ser físico o psicológico y la clave del maltrato está en la reiteración, en la frecuencia. Y cuando me atrevo a decir que en España y que a nivel mundial el maltrato es algo normalizado y visto de forma natural y hasta necesaria para educar, es porque es una realidad. Solo tenemos datos de malos tratos cuando hay agresiones físicas importantes, pero hay muchas. Hay maltrato infantil a diario que se produce aquí, en nuestras casas, en nuestros parques, en nuestros colegios a diario. Y voy a recordaros qué es el maltrato físico y psicológico que nuestros niños y niñas, hijos e hijas, alumnado, están sufriendo a diario. Físico, tenemos las típicas bofetadas a tiempo, cachetes, nalgadas, empujones, tirones, pellizcos que sufren y padecen los niños y las niñas para así movilizarlos y llevarlos hacia donde queremos o corregirles ante un temor a un futuro comportamiento. Todo eso es maltrato físico. No es una paliza, pero es algo reiterado, porque hay frecuencia en su utilización en el hogar o incluso en las escuelas, ¿vale? Aunque quizá en las escuelas ya el físico, confío yo, que al menos esté erradicado. Pero esto en los hogares aún se sigue utilizando, ¿vale? Y el psicológico se utiliza a diario, en los hogares y en la escuela, en los colegios y en los institutos, que ya los niños son mayores, son adolescentes, y aún así siguen sufriendo maltrato psicológico. ¿Qué es el maltrato psicológico? Y vuelvo a insistir que es algo reiterado, que es algo que ese niño, esa niña sabe que va a ocurrir porque hay una reiteración de cuando se porta o actúa de una determinada manera, que no es acorde con lo que la persona adulta espera, desea o ordena, que es los gritos, las etiquetas, esas etiquetas de torbellino, tonto, vago, lento y otro montón, ¿vale? Desobediente, o incluso las que son positivas también pueden causar un daño en la autoestima. Las comparaciones, el que constantemente sean comparados con sus iguales o con otros, ¿vale? Las amenazas y los castigos. Todo este tipo de comportamientos que son reiterados y habituales en nuestros hogares y en las escuelas son maltrato físico y psicológico. Es violencia. Yo siempre la comparo como la Kale Borroka, que no es el terrorismo puro, pero es la violencia de baja intensidad. Pues esto es la violencia de baja intensidad que causa daños muy importantes. Entre ellos, lo primero es socavar la dignidad de ese niño, de esa niña, que antes que niño y niña debemos recordar que es un ser y que es una persona. Merma su seguridad, no se siente seguro ni protegido, no tiene adulto al que acudir. Esto es muy importante. Las figuras de autoridad, de seguridad y de apego se desdibujan porque ya no tienen a quién acudir para pedir ayuda. La confianza en ellos mismos, y luego, por supuesto, esto lo que hace es mermar su autoestima, con las consecuencias que tendrán en el presente y a futuro. Y hay una consecuencia que es muy importante, que es cuando están recibiendo este maltrato,
lo que están es aprendiendo, interiorizando el tipo de relaciones dominantes. Es decir, las relaciones entre las personas son de poder, de dominio, de sometimiento. Hay alguien que domina y otro que se somete. Y eso es lo que van a interpretar en sus juegos con los niños y las niñas, en los coles, en las clases, en los parques, en los recreos y cuando lleguen a una vida más adulta, en sus relaciones de pareja, de compañeros o en las empresas. Esto es muy importante. Estamos construyendo una sociedad desde abajo, desde los hogares, desde las escuelas, donde las relaciones no están basadas en la igualdad, no están basadas en el respeto, no están basadas en el reconocimiento de derechos y de dignidad de igualdad, sino en el dominio y en el abuso de poder, no en el abuso de autoridad en sí, sino de poder. Y esto lo estamos creando desde la escuela. ¿Qué ocurre cuando hay maltrato infantil? Pues lo que ocurre es lo siguiente, que se van a crear diferentes perfiles de personas. Vamos a incentivar que pueda salir una víctima, es decir, un niño, una niña, un adulto, una adulta, que entienda que no es merecedora de un trato respetuoso y que por tanto cualquier otra persona, compañero, compañera, profesor, profesora, pareja, jefe o compañero o compañera de trabajo, puede gritarle, puede faltarle al respeto y puede ejercer violencia física o psicológica sobre él. ¿Por qué? Se lo merece. Porque no es digno de un trato diferente. Porque él, ella, es quien ha de someterse. Y esto queda grabado, ese tipo de creencias, porque hemos ido construyendo ese tipo de relaciones desde la infancia. Puede surgir otro tipo y es otro niño, otra niña que se convierte en agresor, agresora, abusadora, abusador, buller, como le queráis llamar. Ese perfil es el que dice, a mí me pegan, aquí quien tiene el poder y quien es el que tiene el ejercicio de la fuerza es la persona ganadora. Por lo tanto, yo replico ese patrón. Antes que me peguen, antes que someterme, voy a ser yo ahora quien ejerza esa dominación. Y comienzan a repetir ese patrón en el cole. Comienzan a repetirlo en los patios, en la forma de ejercer liderazgos basados en el dominio a través del uso de la fuerza y a través del uso de la palabra dañando a otros niños y niñas. Perdonad. Y hay un último perfil de este maltrato infantil que sale, que es aquel que decide también, yo no voy a pegar, no está bien, yo no me voy a dejar pegar, y entonces ¿qué actitud adopta esta otra persona? Adopta la defensiva, con lo cual no puede disfrutar de unas relaciones plenas y de confianza, porque no sabe si quien tiene delante, aquella persona, la que tiene delante, es alguien en quien puede confiar, no lo sabe. Con lo cual siempre va a tener un escudo, una máscara protectora y va a dejar una distancia entre la persona, entre ella y las otras personas. Habrá un momento en que puede ser que abra la puerta a esas personas porque las considere dignas de su confianza y que no le van a hacer daño. Habrá otro momento en que se tenga que retirar porque no sea capaz de dar pasos, porque no se atreva a confiar o porque descubra que efectivamente esa persona puede ser tóxica o dañina. ¿Vale? Pero aún así, este perfil defensivo no le va a proteger de que pueda en momentos ser víctima de maltrato, de acoso laboral, sexual y también de víctima en relaciones de parejas. Estoy hablando en futuro y ya mismo en el propio colegio. Solamente tendremos un perfil de persona respetuosa
dialogante, negociadora, si todas esas conductas de maltrato físico y psicológico las eliminamos en el hogar y en las aulas. Esto es muy importante. Por tanto, maltratadores, agresores son también víctimas. Cuando llega el momento del acoso escolar, hay que intervenir. Y vuelvo a insistir, acoso escolar, al igual que maltrato infantil, ¿qué es? Pues es cuando un niño o una niña está recibiendo una atención donde otro está ejerciendo, otro igual o otro superior, por edad, por el motivo que sea, está agrediéndole a su integridad física y emocional. Bien porque le golpee, bien porque le excluya, bien porque le insulte o le etiquete o le haga burlas. Cualquiera de esos comportamientos son comportamientos que no son respetuosos, que no hay que tolerar. Yo soy muy fan, las que me seguís, me conocéis, de las 3 Ns. ¿Qué es eso de las 3 Ns? Siempre digo que las emociones son normales, naturales y necesarias. También digo que los conflictos en la vida son normales, naturales y necesarios, y que hay que tomarlos como una oportunidad para crecer. Sin embargo, aquí os voy a decir unas cosas. Ningún tipo de agresión, por pequeño que sea, aunque sea un empujón, insulto, etiqueta, descalificación o exclusión, ni es normal, ni es natural, ni es necesaria en los niños y en las niñas. ¿Y esto qué va a significar? Uno, que si un niño o una niña en el cole se acerca a un profesor a chivarse, que hay que dignificar el que se chiven, porque el chivarse es necesario para poder intervenir en esas conductas desadaptativas, en esas situaciones que están generando ya relaciones desiguales. Entonces hay que reivindicar la figura del chivato y de la chivata, porque es importante, ¿vale? Porque es valiente, tiene el coraje de ir a comunicarlo. Entonces, uno, profesorado atento, atenta a cualquier comunicación de un niño o una niña en el que le diga que otro le ha pegado, le ha golpeado, le ha empujado, le ha insultado y le ha excluido. Siempre hay que tomarlo en cuenta, no hay que normalizarlo ni justificarlo. Es un momento ideal para intervenir y ayudar a ambas partes, a todos los niños y niñas, a educarse en el respeto. No quiero decir nunca con esto que haya que ir contra el niño o la niña que haya agredido. No quiero decir que haya que castigarle, sino que hay que intervenir, hay que ayudar y comprender qué está ocurriendo en el mundo emocional de ese niño o de esa niña y en el mundo familiar o de sus relaciones para que necesite expresarse de esa forma. Y hay que intervenir con el resto de alumnado para que sepa que nunca hay que ponerse del lado de aquellos que por el motivo que sea han buscado esa forma de expresión, de comunicar que algo les está sucediendo. Y que siempre hay que chivarse de ese tipo de comportamientos, nunca ponerse del lado de un comportamiento no respetuoso. Y hay que actuar con la víctima, ayudándole y dándole la seguridad de que ha hecho lo que tenía que hacer, que era chivarse, dándole confianza y seguridad y apoyándole, ¿vale? Siempre que yo voy a dar como unas pautas muy pequeñas, yo por lo menos las que trabajo con mi hija, si a un niño o a una niña tiene un problema con otro, de que le golpea, le insulta, ¿vale? Lo primero que tiene que siempre manifestar claramente es no, no me gusta, no me pegues, no me hagas esto. Y lógicamente, sobre todo cuando es un tema físico, tiene que parar el golpe. Y eso es contención. Lo mismo que hacemos las mamás, los papás con nuestros hijos, que es parar para que no nos agredan cuando están en sus momentos de rabieta, ¿vale? De explosión emocional. Es contener. Entonces,
No poner manos si hay un tipo de agresión para parar el golpe, separarse, retirarse, y si ese niño o niña que mantiene un tipo de agresión verbal o física continúa siguiéndole, ir y pedir ayuda siempre a un docente o a un adulto o a la mamá o al papá. Y por supuesto, cuando llegue a casa, comunicarlo a los papás y a las mamás. ¿Qué pasa? Que aquí es muy importante que los papás y las mamás no estemos maltratando a nuestros hijos, no les estemos gritando, no les estemos pegando y no les estemos retirando la confianza. Es decir, que cuando viene y nos dice que alguien le ha pegado o le ha dicho algo feo, les escuchemos, confiemos en ellos y les mostremos protección. ¿Y cómo se muestra la protección? Pues yendo al día siguiente o de inmediato, si es en la puerta del cole, a hablar ya con el profesor, con la profesora, con cualquiera que haya sido el responsable que estuviera allí y comunicarlo y que nuestro hijo y nuestra hija se sienta protegido y validado en lo que le ha ocurrido, ¿vale? Y pedir una intervención enseguida, que en el colegio no se toleren esos comportamientos. Y si es nuestro hijo o nuestra hija, no pasa nada, no hay que castigarle porque ha pegado, hay que hablar y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Revisarnos, ser honestos como madres y como padres de qué tipo de crianza estamos haciendo, ¿vale? Entonces, no son cosas de niños que se peguen. A ver, puede ser normal que haya luchas, tal, pero hay que intervenir. No tiene que haber agresiones. En los patios se está dando mucho liderazgos autoritarios donde no se respetan turnos, ¿de acuerdo? Donde es la ley del más fuerte y donde muchos niños siguen a ese y a esa niña, me da igual niño o niña. Se está viendo rechazos a otros niños que son diferentes por la forma de vestir, por sus gustos en el juego, por su aparente orientación sexual, por el color de su piel. Pero es que no tengo que irme tanto, sino simplemente por ser niños diferentes, simplemente porque están experimentando en casa relaciones de poder, donde no tienen capacidad de decidir, donde no son aceptados y respetados. Y esto es la clave. Entonces, podemos eludir e ignorar que en nuestras casas hay violencia. Podemos eludir como docentes, educadores y educadoras, que en nuestros coles hay violencia, y la hay. No puede ser normal, natural, necesario y permitido que el profesorado grite a los niños, que el profesorado castigue a los niños y a las niñas, que el profesorado no respete las necesidades emocionales y hasta físicas de los niños, porque estamos estableciendo relaciones de poder, de control y sometimiento. Entonces, para mí es un basta ya, porque en todo esto está la raíz y el germen de la violencia, del acoso, del maltrato infantil. En el maltrato infantil está en esa violencia que se da en el hogar y en las escuelas, porque hay violencia, está la raíz y el germen del acoso escolar y de la violencia de género que existe y de la falta de respeto que hay generalizada, porque estamos creando una sociedad donde las relaciones son de poder, son de quién tiene el poder y quién va a mandar. Las relaciones de respeto no se están cultivando. Y además, las medidas que se están utilizando para corregir el acoso no están siendo adecuadas porque están castigando a la víctima, ¿vale? Están castigando a la víctima, que es la que se tiene que ir, huir, desprotegida. Y por otro lado, al acosador no se le está ayudando. Y estamos hablando de niños, estoy hablando de niños, no estoy hablando de fuera de casa. Al acosador no se le está ayudando, porque a veces lo que hace, por un lado, se le deja tal cual, con lo cual se le valida
y en otros casos se le penaliza en casa, a lo mejor con más castigos, con más mano dura, y sigue sin recibir lo que realmente necesita, que es atención, respeto y aceptación. Ahora, terminado esto, quiero poner unos ejemplos. Siempre me gusta hablar de lo cotidiano y me gusta hablar de vivencias personales que voy a comentar. Yo, como os he dicho, tengo una hija pequeña de 5 años, pronto va a hacer 6, y es muy perceptiva, ¿vale? No es frágil, no es débil, es una niña muy perceptiva de las relaciones y de las emociones. Y os voy a comentar un par de cosas que han ido ocurriendo durante este año. Una ocurrió, primero, antes de nada, decir que yo no soy la madre perfecta, que yo me equivoco, que yo estoy aquí trabajando en crianza porque empecé gritando a mi hija, y entonces me puse en proceso de transformación y de cambio, que sigo cometiendo errores, y eso quiero que a todo el mundo le quede claro. No soy la madre perfecta ni os invito a ser perfectas, pero os invito a que reviséis con honestidad y con coraje cómo está siendo la crianza, educación y acompañamiento de vuestros hijos e hijas y cómo estáis interviniendo y acompañando en vuestros coles. Entonces, vuelvo al tema de mi hija. Mi hija vino un día y me lo ha preguntado durante un montón de veces este año, y es la edad. Y siempre me pregunta si yo tengo más edad que su profesora o que tal otra profesora. Y ella, cuando le digo, bueno, pues si esto ha hecho mal, no te gusta, díselo a la profesora. Y ella me dice, es que ella es mayor que yo soy más pequeña. Y cuando le digo, bueno, pues yo iré a hablar con la profesora y se lo explicaré y me pregunta, ¿y qué edad tiene la profesora? ¿Qué edad tienes tú? ¿Eres tú mayor que ella? Le digo, no, no lo sé. Digo, pero no es un tema de edad, no importa la edad, esto es un tema de respeto y se te tiene que respetar. Por ser pequeña, no tienes menos derechos que un adulto y nadie te tiene que gritar. Esto es muy importante. A mí, cuando mi hija me dice estas cosas, me está transmitiendo que ella ya está estableciendo su sistema de relaciones. Si eres mayor, si son mayores que tú, no puedes hacer nada. Ellos hacen y deciden sobre mí. Yo lo que tengo que hacer es callar, esquivar para que no me toque. Otra cosa que le pasó, un día en el pasillo una profesora, no la suya de su clase, le gritó. Bueno, hablamos de ello, en principio no intervení, le dije que no estaba bien, que no le tenía que haberle gritado y que se lo tenía que haber dicho a su profesora. Pocos días después, en unas jornadas, un niño la estaba molestando, al que ella le dijo reiteradamente que no le hacía caso, y ahí se quedó. Yo le dije, ¿por qué no has pedido ayuda a tu profesora? Como habíamos hablado. Dice, porque estaba aquella que me gritó y tenía miedo a que me gritase otra vez. No podemos permitir que nuestros hijos, por un adulto que ha tenido un mal comportamiento, tengan miedo y se vean desprotegidos frente a unos posibles agresores. Porque esto son pequeñas cosas, pero se repiten una y otra vez. Entonces, no podemos consentir eso. ¿Qué más cosas han pasado en el cole de mi hijo? Sé que me estáis viendo muchas madres de aquí, incluso puede ser que profesoras, pero esto es una realidad. En el cole de mi hija, en la otra clase de tercero de infantil, ahora mismo ni lo recuerdo si ha sido este curso o el anterior. Perdonadme, pero no lo recuerdo. El caso es que, creo que fue el anterior curso, en segundo de infantil. La profesora estuvo de baja médica y no enviaban sustituto. Tardaron mucho tiempo en enviar un sustituto. ¿Qué ocurrió? Que iban pasando diferente profesorado por el aula. Pues no sé cada cuánto pasarían. Yo, como no era mi hija, pues la verdad me enteré casi al final de todo. Pues cada hora a lo mejor pasaba una profesora. ¿Qué ocurría? Que cada nuevo profesor que llegaba, su grito de turno, sus gritos y gritos para que esos niños se callaran y pudieran tener controlada la clase. Hubo niños que comenzaron a hacerse pis por la noche. Niños que lloraban y no querían ir a clase. Niños que estaban totalmente callados en clase por miedo a cualquier cosa. Eso no se puede consentir. Yo no me enteré, así de claro, hasta el final. Si hubiera sido el aula de mi hija, os puedo asegurar que habría intervenido. Es decir, ningún padre fue a hablar con la dirección del centro a decir que eso no se podía seguir sosteniendo. ¿Por qué consentimos que haya esa violencia reiterada cada día
durante varias semanas que se prolongó aquello, por diferentes profesorados, y eso se está consintiendo. El impacto que eso genera en los cerebros de nuestros niños es tremendo. La desprotección es tremenda. Que los padres no intervengan es tremendo. No se puede permitir. ¿Qué están aprendiendo esos niños? Pues que si el profesorado grita, es el que tiene el control y el poder, por edad y por autoridad. Entonces, cuando yo salga al patio, cuando yo salga a la vida, voy a ser yo el que establezca ese tipo de relaciones. Es lo que estoy aprendiendo también en el aula. A castigar, a temer. Cuando un niño se porta mal, me contaban el otro día en una charla, y yo quedé horrorizada, la estrategia del semáforo, que parece muy pedagógica según yo había leído. Pues yo quedé horrorizada cómo lo estaban usando con un niño creo que era de 5 años, recordar que me contaba su madre, utilizan la estrategia del semáforo y si te portas mal te ponen en el rojo y estás allí con tu foto en el semáforo rojo como que estás portándote mal todo el día. Estás siendo etiquetado durante todo el día y todo el día te están viendo tus compañeros. ¿Qué delito cometió ese niño? Nada. Ser niño. Se le ocurrió ir a jugar con el grifo del agua. ¿Vale? Que no quiero decir que tenga que permitirse, porque a lo mejor moja a todos los niños, hace frío, se escurren, se caen, no lo sé. Pero desde luego, etiquetarlo ahí no es la solución. Ese niño, cuando llega a casa, se siente malo. Y es visto como el malo, como el travieso. Ese niño quizá necesita más diversión, quizá esté aburrido en clase, quizá necesita más conexión emocional con su profesora, no siempre el castigo. Entonces, vamos a revisar qué estamos haciendo. Estamos creando una comunicación violenta que no es respetuosa, que está basada en el abuso de poder. Esto tiene que cambiar, porque está influyendo decididamente en el acoso escolar. No podemos mirar hacia atrás, ni como madres, ni como padres, ni como docentes. No es normal, natural ni necesario que los niños tengan que pegarse, que los niños tengan que abusar unos de otros. Es el momento excelente para intervenir y trabajar con respeto, aceptación y comprensión valores y comprender qué está ocurriendo en el interior de cada uno y cada una de esas niñas y niños. Es una excelente oportunidad que se encuentran los docentes. Vamos a dejar de normalizar lo que no es normal. Y hay que intervenir. El tema de los padres es muy importante en el acoso escolar. Yo recuerdo de niña que a mí me etiquetaron muchísimo, se metían conmigo muchísimo, me decían fideo, palillo, otra serie de cosas que ya ni quiero recordar, gafitas, en el momento que me puse gafas con 11 años, gafotas, 4 ojos, culo de vaso, miles de cosas, pero lo que más recuerdo fue 2 episodios. Uno, en el que las niñas se burlaban de mí por mi ropa. Mis hermanas trabajaban en confección, lo que significa que cosían ropa para temporadas siguientes. Es decir, teníamos el conocimiento de la moda futura en casa y llevábamos ropa que cosían mis hermanas con las modas que, por supuesto, a mi pueblo no llegaban en esa temporada. Y se burlaban de mí. Y otro episodio que ocurrió fue que hubo una temporada que 2 niños mayores que yo, 2 años, a la salida del cole me esperaban y me pegaban. ¿Por qué? No lo sé. No tengo ni idea. No ocurrió mucho tiempo, supongo que hasta que eligieron a una nueva víctima. ¿Qué ocurrió en mi casa? Mi madre me dijo, yo no voy a discutir con ninguna vecina, porque esos niños eran del barrio. Ese colegio estaba en mi barrio, y eran de mi barrio. Yo no voy a discutir con ninguna madre ni con ninguna vecina. Apáñate como que puedas. No les hagas caso y a los de pegar, pues apáñate como puedas.
cero protección, cero confianza, más relaciones de violencia, de las que ya vivía en casa, también fuera, más miedo. Y yo no lo dije en el cole y nadie, ni mi madre, fue a hablarlo en el cole. No se corrige a un niño pegándole, castigándole. He visto muchas madres como cuando se portan mal lo corrigen delante de los demás, padres y niños, humillándole, porque es una humillación, pegándole y gritándole. No estás ayudando a corregirle el comportamiento. Estás incentivando su furia, su rabia y su necesidad de venganza. Solo corrige el amor, la comprensión, el afecto, la atención. Entonces, vamos a ser honestas, tener el coraje de ser honestas y darnos cuenta que no estamos criando ni educando bien en el momento que infligimos gritos, etiquetas, comparaciones, amenazas, castigos, cualquier tipo de cachete, me da igual el que sea en el que se emplea la violencia física, y no estamos educando bien. Estamos usando el poder con toda nuestra intención positiva, porque es como lo hemos vivido, pero no nos ha sido beneficioso por el tipo de perfiles que, como os he dicho, salen. Entonces, no se trata de sentirnos culpables, no se trata de sentir vergüenza, se trata de ponernos en camino. Si queremos dejar algo mejor a nuestros hijos e hijas, pongámonos en caminos de darles lo que necesitan, que es comprensión, aceptación, respeto, tiempo, mucho tiempo y dedicación y atención y amor. Y eso para las aulas también, porque en la infancia los docentes son las figuras de apego y de protección cuando no están los padres y las madres. No estoy diciendo que hagan de cuidadores, pero tienen que ser ese tipo de figuras. Porque además ya la neurociencia nos ha demostrado que solo a través de la conexión emocional, solo a través de las vivencias de emociones positivas, somos capaces de aprender. Por tanto, este es mi mensaje. Sé que no es del gusto de la mayoría, que levantarán pollas, pero es la realidad. Tenemos un trabajo muy importante para acabar con la violencia, entre ellas el maltrato infantil, el acoso escolar, la violencia de género, el acoso laboral. Todo eso pasa por la aceptación, aceptar a una misma y a cada uno de nuestros hijos e hijas, a cada uno de los niños y niñas, tal y como son, con su personalidad, con sus gustos, con sus deseos, con sus necesidades, con su mundo de niños y de niñas, y respetarles en la alimentación, el sueño, sus necesidades emocionales, no etiquetarles, no compararles, no juzgarles. Y eso empieza desde el día en que nacen, que empiezan a romperse nuestras expectativas y dejamos de respetar su propio proceso natural de desarrollo y crecimiento. No quiero decir más. Es muy importante que nos pongamos en marcha a trabajar sobre nosotras, las adultas, los adultos, y que protejamos a nuestros hijos, cambiando nuestras actitudes, nuestros comportamientos en el hogar y los docentes en sus lugares de ejercicio. Pero como madres, como padres, tenemos que proteger siempre a nuestros hijos. Y no hablo de sobreprotección, hablo de protección, de defensa de su dignidad, que nadie ejerza violencia sobre ellos, ni nosotras ni en el colegio. Respeto a sus procesos, aceptación de la individualidad de cada uno, de cada una. Porque cada niño, cada niña es un ser único, especial y diferente.
Y por tanto, estos procesos de homogenización y de tabla rasa están haciendo muchísimo daño. Si queréis compartir este vídeo porque os parezca interesante, fantástico. Cuanto más lugares lleguemos y nos hagamos conscientes y responsables de esta realidad, más fácil será comenzar a tomar acción cada día para trabajar por un mundo donde las relaciones estén basadas en el respeto, en la igualdad, pero sobre todo quiero hacer hincapié en el respeto a la diversidad, que cada ser es único, diferente y especial. Entonces, un respeto a la diversidad, ¿vale? Es muy importante. Y eso solamente se puede hacer desde la aceptación de uno mismo. Cuando tú te aceptas a ti mismo, aceptas que el otro sea diferente de ti. Cuando tú no te aceptas a ti, quieres que todos sean como tú. Nada más. Me podéis encontrar en imabuitrago.com y podéis dejar vuestros comentarios abajo de este live, compartiendo vuestras opiniones, vuestras experiencias y vuestras acciones. Eso sí, siempre, aunque sean diferentes a la mía, desde el respeto. Aquellos comentarios que puedan atacar a la persona o hacer insultos, los voy a eliminar, porque eso sí que no, en este vídeo no cabe. Cabe todas las opiniones diferentes siempre que sean respetuosas. ¿De acuerdo? Gracias, feliz día, feliz crianza.